Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social Extraordinario de Derechos Humanos, maestro Miguel Ángel Zamarrón Cerrato, alumna Arias Salgado Diana Karen. Introducción. La tortura es una práctica feroz y degradante que debiera evitarse a toda costa, en todo momento y lugar, ya que nada puede justificar su práctica. La tortura representa la mejor expresión del abuso de poder, ya que, por medio de esta, el agresor busca someter física y mentalmente a su víctima, la cual es justificada, con lo que su dignidad humana sufre un gravísimo atentado. La tortura se considera una violación grave a los derechos humanos y es injustificable, porque el torturador es un servidor público que tiene la obligación de respetar los derechos de la persona, y el torturado resulta ser el agraviado por su agresor, incumple con las obligaciones, además que es considerado un delito, que el victimario concreta la conducta exigida por el tipo penal. La víctima sufre la lesión de su integridad física y mental. Los productos de la tortura pueden ser temporales o permanentes según la persona que los ha sufrido, asimismo puede generar lesiones físicas y trastornos mentales. En este sentido, la gravedad y los daños deben ser evaluados y determinados. La tortura puede y debe prevenirse e investigarse. Derecho tutelado. La reforma constitucional en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, se dio con la finalidad de modificar 11 artículos que tienen una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. En este caso nos referimos a los dos primeros párrafos del artículo primero. Incorporaron el término de derechos humanos, suprimiendo el de garantías individuales, lo cual implica más que un cambio de palabras. La concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, conforme las disposiciones. El principio pro persona, además de la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios universales de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurra. Las obligaciones que tienen las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, son la promoción de los derechos humanos y tener como eje de su actuación el deber de entender estos como un elemento clave para prevenir violaciones graves a los derechos humanos conforme lo estipula los organismos protectores de derechos humanos en el país, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido se habla de diversas violaciones a los derechos humanos, las cuales no son justificables en un caso. En este caso nos referimos a la violación de derechos humanos en los casos de tortura, que tiene que ver con las lesiones físicas. Los trastornos mentales pueden ser sufridos como una expresión del abuso de poder, el cual el agresor busca someter física y mentalmente a su víctima, la cual es justificada, ya que su dignidad humana sufre un gravísimo atentado. La prevención de la tortura es importante. Y es necesario lograr la actuación de las autoridades estatales de forma positiva, y respetando los derechos humanos, para lo cual se necesita un trato digno, interacción con las personas y en el desarrollo de sus funciones acordes al derecho. Cuando se usan las capacidades para servir a los ciudadanos es posible erradicar ciertas prácticas. El artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos precisa que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su esfera de competencia. Si no se cumple con la obligación de respetarlos y protegerlos, se reconoce que el otro tiene derechos, y así los servidores públicos asimilan este compromiso a salvaguardar el disfrute de la integridad física y psicológica de las personas, previniendo graves violaciones. Contexto: algunas de estas prácticas de tortura en la historia de la humanidad primero fueron no solo permitidas sino llevadas a cabo de forma casual, pero después fueron señaladas y prohibidas, además de penalizada. Los ordenamientos jurídicos históricos disponen sobre el maltrato, el tormento, las penas corporales y los tratos o penas degradantes, y asimismo se reguló su aplicación y las consecuencias para el juzgador que no los entendiera. Es muy importante señalar que el presente video trata de abordar el tormento, las penas infames y demás castigos aplicados sistemáticamente en las cárceles. Ya que actualmente existe una crisis penitenciaria en México, y el encarcelamiento masivo de la población en México.
Este fenómeno, sumado a la incapacidad del Estado de mantener sistemas penitenciarios acorde con los estándares de derechos humanos, ha ocasionado la crisis sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Se refleja en niveles extremadamente altos de hacinamiento, condiciones de reclusión precarias, incompatibles con la dignidad humana, y desnaturalización de la función resocializadora de la cárcel. En este sentido, la política genera altos costos de oportunidad enormes en el uso de los recursos, asimismo una pérdida de legitimidad de las instituciones del sistema de justicia. Los costos de encarcelamiento no se reducen a un tema económico. Ya que pueden ser estudiados sistemáticamente, el encarcelamiento implica muchos otros impactos adversos para las personas en prisión, sus familias y las comunidades a las que pertenece. Las personas en prisión derivan consecuencias psicosociales, en salud física y mental, en su autoestima, en sus relaciones sociales y en sus posibilidades de obtener un empleo decente e ingresos adecuados tanto durante el encarcelamiento como en su posterior liberación. Para muchas familias, el encarcelamiento puede implicar una mayor vulnerabilidad económica y estigmación, y en otros casos la ruptura del núcleo familiar por la presión para que alguno de los miembros se vincule en actividades delincuenciales. Estos altos costos son, especialmente vividos por las personas más vulnerables, es decir, las mujeres, niños, personas de la tercera edad y población con alguna preferencia sexual. La cuestión del encarcelamiento masivo es una respuesta inadecuada y poco efectiva frente a la delincuencia. En América Latina se ha señalado la evidencia acerca de los costos de efectividad de distintos programas sobre la reducción de la delincuencia, en relación a favorecer ampliamente la inversión en la primera infancia, la promoción de ambientes familiares adecuados y las intervenciones en la escuela que reducen la propensión a cometer delitos. Ya sea a corto plazo, dichas intervenciones afectan el entorno en el que ocurren y reducen la oportunidad de comisión de delitos. No obstante, el debate se ha dirigido a contener, incluso retraer, la escalada punitiva que ha implicado no solo un aumento general de las penas impuestas para casi todos los delitos, sino también de las conductas consideradas delictivas. Historia. El sistema penitenciario en México ha ido en avance progresivo desde mediados del siglo XIX y hasta nuestros días relativo a las cárceles, reclusorios, prisiones, centros de adaptación social, y ahora los llamados centros de reinserción social, que históricamente han funcionado como módulos de sanción y castigo a quienes transgreden la ley. En este sentido, la tortura ha sido una práctica de antaño indexada a la pena de privación de la libertad en el sistema penitenciario mexicano, lo cual demuestra que ha habido avances y retrocesos legislativos elaborados e implementados por los presidentes que han gobernado en México desde 1857 y hasta nuestros días. La historia de las prisiones en México es una historia en donde existieron algunas prisiones extremadamente crueles, donde el sufrimiento se multiplicó y en cuyos muros retomaron ecos de dolor y sufrimiento. Desde las épocas de Porfirio Díaz (1877 a 1911), se han consagrado diversos proyectos, tales como el Palacio de Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro, y construido en 1885 en la Ciudad de México. Es también conocido como la primera penitenciaria con influencia humanista, ya que eliminó los castigos tormentosos conocidos hasta ese entonces, además de haber logrado un tipo de planeación penitenciaria. Otro de los periodos en el que se realizó la unificación de la legislación penal e intensificación de la lucha contra la delincuencia fue el periodo en la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas reconoció la urgencia de emprender una reforma penitenciaria y así utilizar las Islas Marías como institución de readaptación social, con la finalidad de designar al personal directivo de los reclusorios. Esto representó un intento del Departamento de Prevención Social de realizar un estudio con los reos contemplando los aspectos médicos, económicos, sociales y pedagógicos, además de las condiciones laborales, con la finalidad de integrar los expedientes individuales. Y asimismo utilizar dichos expedientes para el otorgamiento de la libertad anticipada o el indulto. Además de clasificar a los grupos de reos que debían de ser enviados a las Islas Marías para compurgar sus sentencias.
que aparte de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946, hubo diversos aportes desde la Secretaría de Gobernación, y el Departamento de Prevención Social, entre las cuales se destacan la expedición de disposiciones, leyes y reglamentos encaminados a la prevención y represión del delito, creándose el Departamento de Prevención Social en la Penitenciaría del DF. Asimismo, el licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de su secretario de Gobernación, controlaba el Departamento de Prevención Social. Entre sus encargos se encontraban la Colonia Penal Federal Islas Marías y las delegaciones en la Penitenciaría del DF en los territorios norte y sur de Baja California. Con la llegada de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958, se ampliarán los servicios, incrementándose el número de prisiones. La cárcel de mujeres, Colonia Penal Federal Islas Marías, prisiones de Quintana Roo y de Baja California. Se consolidaron la penitenciaría del DF, la cárcel de mujeres, además se inició el registro de reos sentenciados, mismo que derivó en una organización general del casillero de sentenciados, cuyo objetivo era contar con los antecedentes de los reos en 1958 a 1964, bajo el régimen de Adolfo López Mateos. Se resaltan dos aportaciones a la innovación del sistema penal: la creación del Patronato de Reos Liberados y una iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional, solicitando promover la adecuada organización del trabajo en los reclusorios. En la reforma constitucional, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que ocupó la presidencia de 1964 a 1970. Su aportación fue que en el Departamento de Prevención Social se diversificaron las funciones, abarcando principalmente la ejecución de sanción de reos sentenciados y el gobierno de la Colonia Penal Federal Islas Marías. Asimismo, la ejecución de las sentencias de los reos federales en todas las entidades de la República y del Fuero Común para los reos del DF. En 1970 a 1976, durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, se discutió en el Congreso de la Unión el fracaso de las instituciones carcelarias, por lo que se dio un periodo de incorporación del derecho internacional en el ámbito interno, con la creación de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dicha normatividad incorporó el marco jurídico nacional de criterios apegados a tratados internacionales sobre readaptación social. En el año de 1976 fue cerrado el penal de Lecumberri, tras funcionar 3/4 de siglo, para dar paso a las cárceles preventivas denominadas Reclusorio Norte, Oriente y Sur, y la Comisión Técnica de los Reclusorios del DF. De 1976 a 1988, con José López Portillo y Pacheco, no destacó ningún cambio sustantivo en el sistema penitenciario. De 1982 a 1988, bajo el mando de Miguel de la Madrid Hurtado, se logró avanzar en el tema de estudio. Y se crea la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. Además, se avanzó en materia de prevención de conductas antisociales y delictivas, en la reincorporación a la sociedad de los presos. Ya casi al finalizar su periodo, se expidió el programa de máxima seguridad, que propone continuar con la creación de módulos de alta seguridad en las cárceles estatales y la creación de cárceles regionales de máxima seguridad. En el periodo de 1988 a 1994, el presidente Salinas de Gortari emprendió la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social, CEFRESOS, y se construyó el penal de máxima seguridad número 1 Almoloya de Juárez en el Estado de México. De 1994 al año del 2000, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León instituyó al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como órgano ejecutor de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se destaca la Conferencia Nacional de Prevención y de Readaptación, la cual promovió los mecanismos de homologación, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de readaptación social, así como intercambio, registro, sistematización y consulta de información de seguridad pública en el Sistema Nacional de Información.
El año 2000 al año 2006, el presidente Fox Quesada creó el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y en el año 2003, se da como resultado el programa de cooperación técnica entre el Estado mexicano y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual surgió el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato, cuyo objetivo, entre otros, es proporcionar herramientas para prevenir, entender y sancionar la tortura a los agentes del Ministerio Público, policías judiciales, custodios, guardias de seguridad y peritos, incluyendo también el personal administrativo de las fiscalías y procuradurías generales justicia. A partir del año 2003 se publica el Acuerdo A-057-2003 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establecieron las directrices institucionales para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato. Dicho dictamen se basa en el Protocolo de Estambul. Bajo el mando de Vicente Fox, México ratificó, el 11 de abril de 2005, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su protocolo facultativo, donde se adquirió el compromiso ineludible de prohibir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el territorio nacional a través de un mecanismo de prevención de la tortura. De 2007 a 2012, bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se invitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, para fungir como líder del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, MNPT, organismo que aceptó tal asignación. En este sentido, la acción consistió en una reforma al artículo 21 constitucional para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, la publicación de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2018, con la reforma constitucional en materia de justicia penal, el sistema penitenciario dio un giro importante, en el cual se desarrollaron conceptos e ideas de regeneración de los años anteriores. Es decir, se transforma en el 2016 finalmente el concepto de reinserción social, que es utilizado en el 2020 y se encuentra basado en garantías y estándares de constitucionalidad que implica la participación de la sociedad, la familia y el sector privado como otros sectores del proceso de reinserción, lo cual derivó pasar del tratamiento correctivo a un trato digno de las personas privadas de la libertad en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Se participó, a través de su secretario de Gobernación, la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario, la cual se destaca los acuerdos del 2014, los cuales versan sobre llevar a cabo una estrategia en el traslado de internos, respetando su integridad y derechos humanos dentro de un marco de seguridad jurídica. Atender la sobrepoblación penitenciaria mejorando la infraestructura de los centros, y la creación de centros piloto para internos de mediana y baja peligrosidad. De la misma forma, el 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, que representa una respuesta concreta a la demanda de visibilidad, dignificación y reconocimiento de derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, al implementar la ley, se crea un año después la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, la cual toma en cuenta los principios de máxima protección, de un enfoque diferencial y especializado, a través de la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales se materializan mediante el pago de compensaciones económicas a cargo del Fondo de Ayuda Inmediata, Asistencia y Reparación Integral. Es importante señalar que la tortura no tiene ninguna indemnización. En lo que se refiere a la atención de víctimas de tortura. En el mandato Enrique Peña Nieto, 2016, se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y se establece la Comisión Nacional de Seguridad Pública que estaría integrada por los titulares de los órganos de prevención y reinserción social de los tres órdenes de gobierno.
En ese mismo año, dentro de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se aprobará el Protocolo sobre Atención a Lesiones o Muerte en Custodia, cuyo objetivo general es establecer las actividades a seguir para garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad ante lesiones o muertes en custodia. En ese mismo año se publica la Ley Nacional de Ejecución Penal, como respuesta a la problemática relacionada con la sobrepoblación, hacinamiento, falta de higiene, condiciones insalubres, autogobierno, así como la falta de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios. De lo anterior derivan de la 14ª sesión de la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario los protocolos para que, de manera obligatoria, sean implementados por las entidades federativas y la Federación. Entre los protocolos se encuentran: 1. Protocolo relacionado con el manejo de motines. Los criterios de preliberación por libertad anticipada, el acuerdo general para establecer espacios espaciales de reclusión dentro de los establecimientos penitenciarios. 2. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucran hechos constitutivos de tortura y malos tratos. 3. Protocolo homologado de investigación del delito de tortura. En el 2017, a partir de la reforma al artículo 73 de la Constitución, el Poder Ejecutivo trabajó en una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue resultado de un trabajo de consulta, diálogo, así como de cumplimiento con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. En lo que va del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2019-2004, por decreto presidencial se incorporó el Complejo y Las Marías el 8 de marzo de 2019. Además, 2020, separó los Centros Federales de Readaptación Social número 2 de Jalisco, número 3 de Tamaulipas, número 6 de Tabasco y número 10 de Coahuila, especializando el acuerdos preliberación, es la aplicación de la Ley de Amnistía. En este sentido se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual se señala que es necesario recuperar el control de los penales en las mafias, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer el respeto a los derechos de los internos, implementar mecanismos de supervisión externa, así como dignificar las condiciones de alojamiento, salud, además de dotar de alimentación a los reclusos, en atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, destacando que la reinserción social es posible. Bajo el mandato del presidente López Obrador, es creada la Ley de Amnistía, la cual se aplica desde el segundo trimestre del 2020 y cuyo objetivo es la despresurización de las cárceles, favoreciendo el no hacinamiento en los centros penitenciarios, o bien, la liberación de los internos por la imposibilidad económica para sostenerlos. Asimismo, bajo su mandato desaparecieron 12 ceferezos y un complejo, y se libera más presos, en casos de tortura y para delitos de aborto, homicidio por razones de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y delitos contra la salud. Problemática. Existen diversas problemáticas relacionadas con la sobrepoblación de las personas privadas de la libertad. Dichas problemáticas se relacionan con los internos en espera de condena, el uso desmesurado de la pena privativa de la libertad que complica la circunstancia, el rezago judicial, además de la obstrucción en las investigaciones por delito de tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Este trabajo de investigación retoma como ejemplo, los problemas de sobrepoblación de las personas privadas de la libertad, y en específico de los 12 centros penitenciarios estatales que se encuentran en Hidalgo, ya que 10 de estos centros presentan dicho problema, y suman 1.279 individuos más de los que puede tener la capacidad en general de estos inmuebles. Aunado a la problemática de sobrepoblación, también converge la desesperanza de las familias, al tener un familiar en la cárcel, ya que existe el desgaste económico y emocional de las familias de las personas privadas de la libertad que viven con miedo, tristeza, desesperanza y de incertidumbre que su familiar adentro puede ser víctima de toda clase de violaciones a sus derechos humanos, situaciones que van desde el cobro de agua para poder bañarse, hasta el robo de despensa por parte de sus compañeros de celda o el abuso de los custodios.
Instancias en materia de derechos humanos. Las Naciones Unidas crearon complejo sistema de normas, convenciones, instrumentos internacionales, con el fin de establecer las reglas, para vigilar la aplicación y fomentar la observancia, el desempeño y buen funcionamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido pionera dentro del movimiento internacional que dio vida a diversas instituciones. Ya que propuso parir en el año de 1991, donde surgieron los Principios de París. A lo largo de los años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha participado con los órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, logrando diversos resultados, como la promoción de los estándares internacionales en el ámbito nacional, la vigilancia a cargo del Mecanismo Nacional contra la Tortura, la propuesta de mediciones en temas de relevancia, los indicadores sobre el derecho a la salud en México, y el señalamiento del estado que guardan los derechos humanos en nuestro país, durante el examen periódico universal correspondiente. Asimismo, la Fiscalía General de la República cuenta con la unidad especializada en investigación del delito de tortura. En este sentido se retoma las violaciones graves de derechos humanos, protegidos por la Convención Americana en los artículos 12 y 13. Cual versa sobre crear las condiciones necesarias, para el equilibrio de garantías jurídicas, con las que cuenta el ofendido. Debido a que la situación jurídica determina, en muchos de los casos, las actuaciones del Ministerio Público Federal reconoce, quedando de antemano las garantías expuestas en el Código Federal de Procedimientos Penales. La Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, cuenta con personal adscrito al área de Ministerios Públicos Federales y Fiscalías Federales en investigación del delito de tortura. Actores. Es importante señalar que se requiere de una integración adecuada de los expedientes de las posibles víctimas de tortura, ya que se realizan siguiendo un protocolo de actuación, por parte de los servidores públicos, y este protocolo posee datos sensibles, así como datos científicos de identificación pericial, con los que el Ministerio Público identifica las carpetas de investigación, para su mejor integración y desempeño. Posibles víctimas. Las posibles víctimas de tortura, requieren de un conocimiento previo sobre el caso, y se realiza mediante el proceso de trabajo multidisciplinario, pues compete a una instancia receptora canalizar a los posibles ofendidos por el delito de tortura, acorde a su estatus social, económico y situación jurídica. En este caso referimos las personas que por alguna u otra circunstancia se encuentran recluidos, en cerezos y ceferezos. La posible víctima en cuestión, en estos casos puede enfrentar un proceso penal, es decir, se encuentra vinculado a alguno de los delitos del fuero federal, y presenta una situación jurídica quinta al fuero común, ya que el quejoso enfrenta un proceso jurídico que determinará culpabilidad o inocencia. Por lo tanto, se aplicará el Código Federal de Cimientos Penales para determinar su situación jurídica. En este sentido se hace alusión a la doble situación que enfrenta tanto la víctima, como el responsable de haber cometido algún delito de tortura. Resolución. Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Recomendación al Gobierno de Hidalgo, sobre centros de reclusión penitenciaria. Resultado de visitas de supervisión a los centros de reinserción social, Cerezos, de Actopan, Pachuca, Tula y Tulancingo, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Local, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dentro de las actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNPT, emitió la Recomendación M-04-2016, dirigida al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que se atiendan situaciones de riesgo en esos lugares de detención e internamiento, y se prevengan actos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos. La CNDH observó que en dichos cerezos existen carencias alimentarias, deficiencias materiales en las instalaciones, falta de espacios adecuados y exclusivos para garantizar la estancia digna a las mujeres y sus hijas e hijos, sobrepoblación y hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, condiciones de autogobierno derivadas de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, así como una inadecuada separación y clasificación de las personas privadas de su libertad.
Dicha recomendación tiene como antecedente las visitas a los citados centros, así como los informes iniciales y de seguimiento 4/2012 del mecanismo, en los que se propusieron medidas para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad para prevenir cualquier acto que pudiera constituir tortura o maltrato. Por lo anterior, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomienda al gobernador del estado de Hidalgo, entre otros puntos, evaluar el mantenimiento y equipamiento de los centros y destinar recursos suficientes para que estos reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene. Garantizar que todos los internos reciban alimentación 3 veces al día con valor nutritivo suficiente. Adecuada clasificación y separación de las personas privadas de libertad, y la construcción de un centro femenil en la entidad. Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. Comunicado de prensa DGC-323, 16, Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice, Deleg. Magdalena Contreras, CP 10200, Ciudad de México, teléfonos 55, 56, 81, 81, 25 y 55, 54.907.400, www.cndh.mx. Contar con personal suficiente de seguridad, vigilancia y custodia para garantizar la disciplina, orden y gobernabilidad, a fin de erradicar condiciones de autogobierno, separación de los internos de diferentes estatus jurídicos, y que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como actualizar o emitir, en su caso, un reglamento para dichos centros. Por último, se refiere la necesidad de contar con los servicios y personal médico suficiente, así como medicamentos, instalaciones y el equipo especializado requerido para esta área. Información relevante. El cuaderno mensual Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más reciente, que data del mes de diciembre del 2021, los datos que arrojó dicho informe para el caso de Hidalgo: hay una considerable saturación de la población penitenciaria en los centros de readaptación social. La información oficial se proporciona hasta el más reciente corte del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Son 10 de los 12 cerezos de Hidalgo que pasan por la problemática de sobrepoblación. En el caso del cerezo de Pachuca, que es el de mayor capacidad en la entidad, cuenta con 1.670 espacios, y presenta una sobrepoblación de 339 más, es decir, conviven 2.009 internos en espacios reducidos y en hacinamiento. Aparte, en el caso del cerezo ubicado en Tula de Allende, el cual tiene una sobrepoblación 57,2%, que equivale a 237 más en lo óptimo, que es de 414 espacios. En el caso del cerezo de Tulancingo, que pasa por la misma situación, cuya capacidad es de 354 espacios, es rebasado con 273 internos más, que equivale a un sobrecupo del 77,1%. Otro de los casos donde los porcentajes marcan una sobrepoblación enorme, es el cerezo de Ixmiquilpan, donde si bien su capacidad es menor a la de otros centros, en este con 73 espacios, conviven un total de 119, lo que implica un 163% más. Otro caso similar se observa en Vizquiahuala. Este centro penitenciario a cargo del Estado, tiene una sobrepoblación del 168,8%, lo cual equivale a 76 internos en un espacio donde lo máximo es de 45 internos. Estas condiciones también se repiten en el cerezo de la Huasteca hidalguense, Apan, Actopan, Huichipan y Jacala. Reflexión personal sobre el caso. La concepción de la tortura y lucius histórico del tormento. Se advierte que ha implicado el apremio a una persona para arrancarla del cuerpo, lo que no podía saberse de otra manera, ya sea para conseguir una confesión sobre la comisión de un hecho repudiado por la sociedad, para saber la verdad de los hechos y para castigarla antes de ser enjuiciada. Los diversos métodos de aplicación de tormento, como la mutilación, el descabezamiento, las marcas, los azotes, los palos y la exhibición pública, constituyeron una forma de pena corporal o de castigo.
Estas expresiones utilizadas para describir los diferentes castigos físicos además de psicológicos fueron un tormento, maltrato y tortura. Las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1975, que definió a la tortura como todo acto por el cual un funcionario público, otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se consideran tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. La tortura constituye una forma grabada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante. ¿Cómo se puede reflexionar sobre los elementos de esta definición para establecer dos sujetos? El pasivo, que puede ser cualquier persona, y el activo, al que se califica como un funcionario público otra persona que sea inducida por el primero para que lleve a cabo un acto material intencional de causar pena o sufrimiento físico o mental grave, con ciertos fines específicos. En una privación legítima de la libertad las penas sufrimientos que se derivan de la misma y que sean inherentes o incidentales no se consideran tortura salvo que impliquen un importante deterioro físico que atente contra la integridad corporal del detenido. Además agrega que la tortura es una forma grabada y deliberada de trato pena cruel, inhumano o degradante, lo que implicará una mayor intensidad en el dolor o sufrimiento aplicado a una persona, lo cual debe ser investigado. En este sentido, si la actuación de las autoridades que tratan con personas privadas de su libertad se acoge a lo establecido por las normas jurídicas, se podrá prever la tortura. Pero en algunos casos sus conductas se alejan de dichas normas, lo cual debiera ser investigado y sancionado. Conclusión: la tortura constituye una violación de los derechos humanos y un delito, que es indispensable investigar. Para conocer la situación de las personas en situación de detención o prisión por parte de los servidores públicos, y en particular en los centros de reclusión, esta debe ser erradicada. Por ello, es necesario la responsabilidad administrativa y penal sobre las acciones de quienes trabajan en esos medios, y en donde muchas veces prevalece la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, se debe proceder con todo cuidado para erradicar cualquier comportamiento impropio de los encargados de los lugares de detención, los procuradores y de los administradores de justicia, con particular énfasis